recordar que arriba está habilitado el salón para las mamitas que tienen sus hijos de brazos, que deseen estar allí por si de pronto hay incomodidad con los pequeños o deban alimentarles. Entonces arriba pueden seguir la enseñanza en directo y pueden estar más cómodos. Oremos. Dios de los cielos, honra y honor damos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy venimos delante de tu presencia como iglesia, como tu novia, como tu cuerpo. Con el ánimo, Señor, de adorarte, de exaltar tu santo nombre en todo lo que hacemos. Desde unir nuestras voces para alabarte, como también desde disponer nuestra mente y disponer de nuestra atención para escuchar tu palabra. Rogamos a ti que nos ayudes. Rogamos a ti, Señor, que nos des luz a través de este texto. Rogamos a ti que dispongas de nuestras almas para que podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Ruego a ti que uses mi boca para que tu palabra, Señor, sea expuesta de una manera franca, honesta y sincera. Y ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu iglesia sea edificada, que tu iglesia, Señor, sea enseñada, instruida y animada en este caminar de la fe. Honra y honor damos a ti y en Cristo Jesús oramos. Amén. Como lo leyó nuestro hermano José, hoy estaremos exponiendo, seguimos con la serie del Sermón del Monte, y estaremos exponiendo Mateo capítulo 5 desde los versículos 17 al 20. En sus Biblias, usted puede encontrar un título en esta parte del pasaje que se llama, o que dice, Jesús y la ley. En esta mañana le he puesto a la enseñanza como título, Cristo, el cristiano y la ley. Cristo, el cristiano y la ley. Hace 2 domingos atrás estuvimos mirando la enseñanza anterior sobre esta serie del Sermón del Monte, que tenía que ver con la sal y la luz. Y pudimos también recordar lo que el Señor ha venido enseñándonos en medio del sermón, en medio de esta exposición. Y ese recuerdo es que el Señor viene enseñando a sus oyentes sobre el carácter esencial de un discípulo, y viene enseñándolo, o lo enseñó a través de las bienaventuranzas. Ahí vemos el carácter esencial de un discípulo de Cristo. Posterior a ello, seguimos con la enseñanza que nos describe el poder bienhechor, como le pusimos, o como le puse al título, el poder bienhechor de los creyentes en medio de un mundo lleno de oscuridad, que tiene que ver con la enseñanza de la sal y la luz. Esto
como aprendíamos, nos instaba a través de la enseñanza a que debemos demostrar con buenas obras, no con el propósito de cambiar el mundo como lo veíamos a través de la Escritura, sino que debemos demostrar con buenas obras ser sal y luz, con el propósito de obstaculizar y retener un poco el deterioro y el fin del mundo en el que estamos, porque eso ya no tiene vuelta de hoja. Y más cuando aprendíamos que en medio de este mundo en el que estamos, aún hay muchas almas que han sido elegidas por el Señor, pero que necesitan de la sal y de la luz para que el Evangelio llegue a sus oídos y a sus corazones. Entonces, ese es el propósito de lo que aprendimos a través de esta enseñanza. Ahora, quisiera aclarar algo que vamos a estar mirando en este texto esta mañana. Quisiera aclarar algo para que usted y yo lo tengamos presente. Y es que el sermón nos muestra en esta primera parte, por así decirlo, tres cosas importantes. La primera es que comienza el Señor Jesús hablando en tercera persona. Si usted lo mira, usted se va a dar cuenta. El Señor comienza diciendo, dichosos o bienaventurados los pobres de espíritu. Después de las bienaventuranzas, vemos al Señor Jesús que sigue enseñando ya no en tercera persona, sino en segunda persona, ¿cierto? Cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Usted lo puede notar? Ahora es interesante esta parte del sermón a la que entramos, porque el Señor Jesús habla ¿en qué? En primera persona. El Señor Jesús habla en primera persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice yo, ustedes piensan, yo no he venido, ¿cierto? Y es interesante esto, ¿sabe por qué? Porque si lo vemos como algo sistemático, es como si Cristo estuviese haciendo un llamado al arrepentimiento, haciendo referencia a todos aquellos que el Padre escogió. Y es como si Cristo estuviese haciendo un llamado a ese arrepentimiento y decirles, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran por su pecado, por su condición. Por eso digo, es como si lo miramos sistemáticamente, es como si Cristo inicialmente estuviese haciendo un llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Y en medio de este llamado, resulta que el Señor coloca en estos elegidos una responsabilidad o condición ahora para su nueva naturaleza. ¿Cuál es? Sean sal y sean luz. Vuelvo y digo, es como si miráramos esto sistemáticamente. Y ahora, el Señor entra como a decir que ellos no pueden ejercer esta condición y esta responsabilidad si primero no ven el ejemplo de Cristo. Si primero no ven el ejemplo de Cristo, de Él en primera persona. ¿Para qué? Para ejecutar lo que Jesús ahora les había ordenado y ahora les está o les va a ordenar. Si lo miramos sistemáticamente, es como si estuviese pasando esto. Bien, antes de seguir con el enfoque del texto que vamos a mirar, quisiera nombrar algo para poder entender un poco lo que el Señor quiere decir a través de esta parte del sermón. Quisiera nombrar una doctrina que es muy común, hoy en muchas denominaciones,
que se dicen llamar cristianas y que también es muy común aún en la misma sociedad. Y esta doctrina tiene como nombre el antinomianismo. Creo que ustedes ya me lo habían escuchado alguna vez, pero vale la pena en esta introducción nombrar el antinomianismo, ¿cierto? ¿Y qué es el antinomianismo? ¿Qué es el antinomianismo? Creo que nos preguntamos los que ya saben. Bueno, esta palabra se forma de dos palabras griegas. Anti, que quiere decir contra, ¿cierto? Y nomos, que quiere decir ley o norma, ¿cierto? Entonces, esta doctrina tiene como fundamento sostener que los cristianos no están llamados a cumplir las leyes morales de Dios. Noten lo que enseña esta doctrina. Tiene como fundamento sostener que los cristianos no están llamados a cumplir las leyes morales de Dios. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque se me viene a la mente que lógico que no es que estén induciendo a que el cristiano pueda robar o pueda matar, porque siempre miramos, en la ley moral de Dios siempre miramos estos pecados como los más graves, ¿cierto? Pero qué curioso, porque quizá no instan a eso, pero sí instan a no guardar el día del Señor. Y eso está dentro de la ley moral de Dios. Dejo esto como sustento. Ahora, ¿qué enseñan? Lo que estábamos hablando, que los cristianos no están llamados a cumplir las leyes morales de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que como Jesús cumplió la ley, entonces por la gracia de Cristo, ellos, el cristiano, no está obligado a seguirla. Eso es lo que enseña esta doctrina. Ahora, esto es lo que muchos consciente e inconscientemente enseñan y hacen. Note bien lo que dije. Esto es lo que muchos consciente e inconscientemente enseñan y hacen. Y quiero colocar esto en materia. Algunos enseñan distorsionando la verdad escritural y sacando de contexto algunos textos, como Romanos capítulo 7, versículo 6, que no lo vamos a leer. Enseñan esto y le dan una interpretación errónea a los textos. Entonces, note que esto es consciente. ¿Por qué? Porque distorsionan la verdad escritural y hace parte entonces del antinomianismo. Otros, por no decir la mayoría, actúan o practican su vida cristiana de esta manera antinomiana, por así decirlo, de una forma inconsciente. Inconsciente. ¿Saben por qué? Porque miran la ley sin fundamento y sin convicción en sus corazones. Inconsciente. Porque miran la ley sin fundamento y sin convicción en sus corazones, omitiéndola o incumpliéndola de una manera recurrente sin pensar que son culpables de transgredir las normas que Dios ha establecido para su pueblo y para la humanidad. Note lo que pasa con otros. Ahora, hay otros, para cerrar esto que quiero poner en materia, hay otros que son antinomianos conscientemente. Conscientemente. ¿Saben por qué? Porque abrogan, anulan las leyes de Dios por dar prioridad a otras situaciones. Y sus corazones en lo más profundo sostienen que la gracia puede resarcir cualquier pecado. Puede resarcir cualquier pecado.
Entonces hay otros en esta parte, hay otros que conscientemente transgreden la ley. Saben que la ley está ahí, saben que la ley moral de Dios se debe cumplir, pero practican conscientemente cosas que van en contra de la ley y que sostienen en lo más profundo de sus corazones, en el orgullo que hay en sus corazones, que sostienen la gracia de Dios aún está por encima de mi pecado y puede resarcir esto que yo estoy incumpliendo, ¿cierto? Mi querido hermano, mi querida iglesia, mi querido amigo, el antinomianismo es el día a día en la sociedad, donde muchos viven sus vidas sin Dios y sin ley, como se dice por ahí. Sin Dios y sin ley, alterando el orden moral que Dios estableció y demostrando con sus comportamientos que la ley de sus vidas es la que ellos mismos establecen bajo su raciocinio. ¿No ha escuchado esto como que yo creo o pienso que las cosas son así o se deben hacer así? ¿No ha escuchado esto en medio de la sociedad? Esto es lo que está gobernando hoy en día los corazones de los hombres. Hombres que se mueven en el mundo sin ley, sin Dios y sin ley. Hombres, como lo aprendíamos hace 8 días en el sermón de Primera de Juan, hombres que en su naturaleza pecaminosa no quieren someterse a normas, leyes o mandatos que le infieran en la vida de libertad que él mismo, que el hombre mismo quiere vivir. Ese es el antinomianismo. Ese es el común denominador hoy en día en los corazones de los hombres. Precisamente, si ustedes y yo nos dimos cuenta, leímos Romanos capítulo 3 en la lectura del Nuevo Testamento y leímos esa primera parte que tiene que ver con el sometimiento ¿a qué? A las autoridades. Ahora, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, entremos en el texto y miremos qué fue lo que quiso enseñar el Señor Jesús a sus oyentes en ese momento y lo que quiere enseñar hoy a la iglesia para que podamos ser edificados, enseñados, instruidos, exhortados y animados a vivir una vida de fe en obediencia a Dios. Quiero decirle, para que usted pueda estar atento y pueda llevar el orden que voy a estar manejando, que vamos a estar mirando la enseñanza bajo 2 puntos principales, y sobre cada punto estaré acotando algunos puntos secundarios que nos van a ayudar a entender un poco más sobre lo hablado por el Señor en esta parte del sermón. Entonces, el primer punto principal es Cristo y la ley. Cristo y la ley, que está en los versículos 17 y 18 y vamos a leerlo de nuevo. Dice la Escritura en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice el Señor. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota y ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En esta parte, como dijimos hace un momento, el Señor Jesús empieza a hablar en primera persona, ¿cierto? Y comienza el sermón diciéndoles a sus oyentes que no piensen que Él ha venido a abrogar. La palabra abrogar significa anular, hacerla a un lado o quitarla. Eso es lo que quiere decir la palabra abrogar. Entonces el Señor les dice, no piensen que he venido a quitar, a hacer a un lado o a anular la ley. ¿Cuál ley? La ley que el pueblo judío tenía por autoridad.
porque la ley ellos la tenían por autoridad. Si hoy le preguntásemos a la iglesia, ¿cuál es la autoridad para la iglesia en este tiempo? ¿Qué decimos nosotros? La palabra. Si pensamos o entramos en el contexto en ese momento de la historia, ¿cuál era la autoridad para el pueblo judío en ese tiempo? La palabra, que estaba compuesta por la ley y los profetas, ¿cierto? Aquí, en esta parte, debiese surgirnos cuestionamientos. Y en lo personal quiero compartir dos. ¿Cuáles? Si Cristo dijo el primero, si Cristo dijo, no penséis, entonces es porque en la mente de los que estaban ahí hubo cuestionamientos sobre la doctrina de Jesús o sobre lo que Él estaba diciendo y lo que había hecho. Que había venido a abrogar la ley. Si Cristo dijo, no penséis, es porque ahí en esas mentes, en esos oyentes hubo corazones, y el Señor lo estaba viendo, que habían pensado, que habían dudado, que habían cuestionado sobre la doctrina de Jesús, o sobre lo que Él estaba diciendo, que no había venido a abrogar la ley, pero que con sus actos, los que estaban ahí, habían visto algo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque en respuesta a esta objeción o cuestionamiento, ¿cierto? Es claro, como lo dice el evangelista ahí mismo en Mateo, capítulo 4, versículo 23 y 24, es claro algo, y es que la fama de Jesús, ¿cierto?, estaba aumentando. 4, 23, 24, miren lo que dice Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Note lo que dice Mateo, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El punto al que quiero ir acá no es el tema de la sanación, los milagros, no. El punto al que quiero ir acá es que la fama de Jesús aumentó, pero los cuestionamientos venían en aquellos, ¿cierto?, que estaban pensando que Cristo había venido a anular la ley. ¿Por qué venían esos cuestionamientos? Porque veían una autoridad en Jesús. ¿Y cuál era la autoridad para el pueblo judío? Lo acabamos de decir, la ley y los profetas, la palabra. Empezaron a venir cuestionamientos, pensamientos. ¿Y quién es este? ¿Quién es este que ahora y con qué autoridad? Es más, voy a poner otro ejemplo, ya lo vamos a ver, que ellos mismos también empezaron a pensar y a cuestionar por qué el Señor Jesús hacía esto. Vamos a mirar algo que generó controversia también en los que estaban alrededor y vieron la fama de Jesús antes de que Él enseñara esta parte del sermón. Marcos capítulo 2 versículo 23 al 27 y después seguimos con el capítulo 3 versículo 1 al 6. Quiero que entremos en contexto sobre este primer cuestionamiento que debe surgir cuando Cristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. Note lo que dice el evangelista. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban.
Versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Primera escena. Vamos a la segunda. Capítulo 3, versículo 1 al 6, ahí en Marcos, sigamos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos ¿qué hicieron? Callaron. Versículo 5, entonces mirándolos alrededor, con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Dos escenas que habían pasado cuando él empezó su ministerio y cuando él empezó a recorrer Galilea, Capernaum, Siria. Dos escenas. Su fama se había extendido. Pero estos hombres fariseos habían visto lo que el Señor había hecho. ¿Cuándo? ¿El día de qué? ¿Y qué decía la ley judía? Que en el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada. Es claro que este tipo de situaciones hizo, además de que la fama de Jesús fuese aumentando, hizo que sus contradictores también comenzaran a dudar de sus enseñanzas y comportamientos contra la ley de Dios. Es por eso que el Señor hace la aclaración en esta parte del sermón diciendo, no penséis que he venido a abrogar, a anular, a poner a un lado, a quitar la ley de Dios. Y esta aclaración hace que muchos de sus oyentes presten más atención, estén más atentos a lo que él va a seguir diciendo o exponiendo. ¿Listo? Primer punto ahí dentro de Cristo y la ley, para clarificar esto. El segundo cuestionamiento que debería surgir es el siguiente. ¿A qué se refirió el Señor cuando dijo la ley y los profetas? ¿A qué se refirió cuando dijo la ley y los profetas? Bueno, creo que tanto en sus mentes como en la mía, ¿cierto? A esta pregunta que surge o que estamos haciendo, es claro que muchos de nosotros, por la concepción que ya tenemos sobre el texto y sobre lo que es la palabra ley, ¿en qué es lo primero que pensamos? En los 10 mandamientos, ¿cierto? En los 10 mandamientos, eso es lo primero que pensamos, ¿cierto? Y sí, es evidente que esto también hace parte de la ley y los profetas. Pero hay algo más, y es a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice la ley y los profetas. ¿A qué se refiere? Mi querida iglesia, Él hace mención, ¿cierto?, de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento o cualquiera de sus partes, cuando dice la ley y los profetas. ¿Por qué? Recordemos que el Antiguo Testamento está conformado por los escritos ¿de quién? De Moisés y de los profetas. Recordemos. Y es por eso que en su composición, óigame bien, en su composición Jesús hace referencia a todo lo escrito en el Antiguo Testamento, cuando hace mención de la ley y los profetas. Pero como le dije, hay algo más. Y es que esta mención que hace Jesús también tiene que ver no solo con la composición, sino tiene que ver con el contenido que hay en los escritos de la ley y los profetas.
puesto que Jesús hace una declaración: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es notorio, como lo dijimos, que en cuanto a la conformación, por eso le decía hace un momento, en cuanto a la conformación, la ley y los profetas es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como lo dijimos hace un momento. Pero ahora, en cuanto al cumplimiento, en cuanto a este cumplimiento, es sobre lo que está en el contenido de la ley y los profetas, en lo profundo de sus escritos, que muchos o todos de los que estaban allí oyendo conocían o se les hacía familiar. Aquí entramos a algo interesante, y es a la palabra cumplir. Jesús dijo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Sé que esta primera parte, en este primer punto, pido que tengan un poquito de atención, porque son temas un poco técnicos. Trato de no hacerlo tan técnico, pero pido que podamos estar un poco atentos para que podamos entender la segunda parte o el segundo punto. La palabra cumplir hace referencia a llenar. La palabra cumplir hace referencia a satisfacer, hace referencia a completar, hace referencia a terminar, culminar o completado. A eso se refiere esta palabra cuando el Señor dijo: vine a cumplir la ley. Por lo tanto, entonces, lo que Cristo también quiso decir es que Él no vino a eliminar, Él no vino a quitar la ley, Él no vino a anularla, ¿cierto? Él no vino a anular la ley en cuanto a su conformación y en cuanto a su contenido, sino que Él vino a cumplirla, a completar lo que en su contenido estaba predicho. Él vino a cumplirla y a completar lo que en su contenido estaba predicho. ¿En cuál contenido? En el contenido de la ley y los profetas, que refiere a todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, para poder entender y captar las implicaciones de lo que Cristo estaba afirmando aquí, debemos recordar, en cuanto a este enfoque, dos enseñanzas principales del Antiguo Testamento. Debemos recordar, en cuanto a este enfoque, ¿cierto?, conformación y contenido, dos enseñanzas principales del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales? Bueno, encontramos muchas doctrinas. La mayoría de doctrinas bíblicas las encontramos, por no decir todas, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero quiero encerrar dos enseñanzas principales que encontramos en el Antiguo Testamento para poder captar lo que Cristo estaba diciendo. Lo primero es enseñanza doctrinal, que también tiene que ver, o también está incluido, los preceptos éticos y morales. Preceptos éticos y morales, ¿cierto? Y lo segundo, en cuanto a esas dos enseñanzas principales del Antiguo Testamento, es la predicción o profecía ¿de quién? Del Mesías. La predicción o profecía del Mesías. Ahora, entrando a esto, a la enseñanza doctrinal, a los preceptos éticos y morales, encontramos que el Antiguo Testamento está lleno de enseñanza doctrinal, de fundamento de grandes doctrinas bíblicas, pero que estas eran solo una revelación parcial. Note lo que estoy diciendo. Estas doctrinas, estas enseñanzas en el Antiguo Testamento eran solo una revelación parcial, mas no completa. ¿De quién? De Cristo. Una revelación parcial, mas no completa de Cristo como el Mesías. El autor de Hebreos nos corroborará esto. Miremos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice:
Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, ¿a quién? A los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cumplimiento, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cierto? Mis hermanos, Dios el Padre había hablado desde el inicio y a través del Antiguo Testamento. Encontramos que Dios el Padre había hablado de el Mesías. Y en medio de todas las doctrinas que encontramos allí en la ley y los profetas, vemos a Jesús cumpliendo todo esto revelado desde los tiempos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que todas esas doctrinas enseñadas, todas esas doctrinas contenidas en la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento, Jesús las cumplió. Jesús las cumplió. Jesús las llevó a cabo. Todas, no hubo ninguna, todas. Jesús las llevó a cabo. Jesús cumplió al pie de la letra todo para poder realizarlo por medio de su persona, por medio de su vida, por medio de su enseñanza y por medio de su obra. Todo lo cumplió. Todas las doctrinas parciales que direccionaban a Cristo, todo esto lo cumplió. Por eso el Señor Jesús dijo, no he venido a abrogar, sino ¿a qué? A cumplir. Entonces estamos en esa primera parte de esto que acabo de decir, que de esas dos enseñanzas principales del Antiguo Testamento, y es la enseñanza doctrinal. Todo lo cumplió Cristo. Ahora, vemos que dentro de esta enseñanza doctrinal que tiene el Antiguo Testamento, encontramos preceptos éticos y morales. La ley moral de Dios la encontramos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y es que cuando el Señor Jesús dijo que Él había venido a cumplir la ley, es porque así fue, además de que cumplió al pie de la letra todas las doctrinas, también cumplió al pie de la letra toda la ley moral de Dios. En Él no se halló tacha alguna. En Él no se halló pecado alguno. Él cumplió toda la ley moral. El apóstol Pedro en su primera carta, aquellos cristianos esparcidos, dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 22 al 23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿De quién estaba hablando Pedro? De Cristo. Quien cuando le maldecían, ¿cierto? ¿Qué hubiese hecho el antinomiano? ¿Ojo por ojo? ¿Cierto? ¿Qué hubiese hecho el antinomiano? Ojo por ojo, diente por diente. Pero mire lo que dice Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Entonces vemos que en cuanto al contenido doctrinal, ético y moral del Antiguo Testamento, Cristo vino a cumplir la ley. ¿La abrogó? No. ¿La anuló? No. ¿La quitó? No. La cumplió. Ahora, dije que eran dos puntos principales del contenido del Antiguo Testamento. El segundo es la predicción o profecía del Mesías, que trata el Antiguo Testamento, esos temas principales del Antiguo Testamento. Jesús cumplió todo lo que se había predicho de Él. Todo lo que se había predicho de Él. Recordemos la primera declaración que Él mismo hace cuando comienza su ministerio público. Recordémosla, Marcos 1:15. Mire lo que dice el Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Interesante, porque ahí vendría otra pregunta. ¿En cuál Evangelio? ¿Acaso el Evangelio solo es en el Nuevo Testamento? Mi querido hermano, y es que la declaración, el tiempo se ha cumplido, tiene mucho que ver con la que el Señor está diciendo allí en el Sermón del Monte, cuando dijo, vine a cumplir la ley y los profetas. Tiene mucho que ver. Vine a cumplir, a completar lo que había sido predicho en la ley y en los profetas sobre mí. Eso es lo que el Señor está aclarando. Lucas capítulo 24, versículo 27 y versículo 44 nos dejan también ver un poco más de esto, de ese cumplimiento, de esos puntos principales que el Antiguo Testamento nos revela. Versículo 27 de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Y a quién le estaba hablando? ¿Recuerda la escena? A los discípulos que iban camino ¿a dónde? Después de la resurrección, ¿cierto? Y él les empezó a explicar. Pero ¿desde dónde? Note lo que el Señor Jesús está diciendo, note lo que Lucas en este evangelio nos está diciendo. Y es que el Señor Jesús comenzó a explicarles lo que se había predicho de él. ¿Desde dónde? ¿Desde después de la salida del cautiverio de Babilonia? No. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, la ley y los profetas. Versículo 44. Y les dijo, de Lucas, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Note que el contexto es, ya había resucitado el Señor. Note el contexto, ¿no? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Quién estaba hablando ahí? Cristo. Entonces, Cristo no solo cumplió todas las doctrinas bíblicas, todos los preceptos éticos, morales, sino completó lo que se había predicho de él en la ley y en los profetas. Por lo tanto, Cristo no solo cumplió doctrinalmente lo escrito en el Antiguo Testamento, no solo cumplió lo que la ley moral de Dios demanda, sino que Cristo fue el cumplimiento, el completo, el fin de la ley. Note bien, el fin de la ley, recordando las palabras que el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Para justicia de todo aquel que cree. Pero la ley no llegó a su fin. Y ya vamos a ver esto. La ley no llegó a su fin. Este pasaje que acabo de nombrar de Pablo nos lleva a entender que además de que Cristo fue el cumplimiento y el completo de la ley, además de eso, ahora Cristo nos deja en evidencia, óigame bien, ahora Cristo nos deja en evidencia la permanencia de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque ahora la ley se cumple y se guarda a través de la justicia, ¿en quién? En Cristo Jesús. La ley se cumple y se guarda a través de la justicia en Cristo Jesús, en la vida de todos los creyentes. Es por eso que la ley de Dios, en todo su contenido doctrinal, ético, moral, está vigente y no ha caducado
ni caducará hasta que todo se haya cumplido, como el mismo Jesús lo manifiesta en el texto o en el sermón. Mira el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya. ¿Caducó la ley? ¿Permanece la ley? Permanece la ley. ¿Debemos vivir en el antinomianismo? No, permanece la ley. El cristiano no debe tener un pensamiento que vaya en contra de la ley o vivir sin ley. Ahora, sabiendo esto, notemos que Jesús está condicionando ahora a sus oyentes con la afirmación, porque de cierto os digo. ¿Y qué es lo que quiere afirmar el Señor Jesús? Que la ley sigue vigente, que la ley sigue permaneciendo mientras exista este cielo y esta tierra en la que usted y yo vivimos. No ha de pasar la ley, no ha de caducar, no ha de quitarse la ley. ¿Y sabe? Coloca ejemplos de dos elementos que hacen parte del alfabeto hebreo. Ni una iota en el griego, jota, que no es como la que nosotros tenemos en nuestro alfabeto, sino cuando él nombra iota o jota, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Es casi tan pequeña como una coma en nuestro alfabeto. Y también hace referencia en el otro ejemplo a una tilde, que tiene que ver con los dos diminutos o con los diminutos corchetes que distinguen algunas letras del alfabeto hebreo. ¿Sí ve lo que dice el Señor Jesús? Es que ni aun eso se puede quitar de la ley y los profetas. Todo sigue vigente hasta que el tiempo sea cumplido. La ley, como parte de la revelación divina del Antiguo Testamento, no pasará ni será descartada. Quiero nombrar unas palabras del teólogo J.C. Ryle que decía en cuanto a esto. El Antiguo Testamento, dice, es el Evangelio en capullo. El Nuevo Testamento es el Evangelio en plena floración. El Antiguo Testamento es el Evangelio en la hoja de la hierba. El Nuevo Testamento es el Evangelio en la espiga abierta, el cumplimiento. Y es que en la ley encontramos el Evangelio, mi querido hermano. Cuando hablamos del Evangelio no solo tenemos que mirar el Nuevo Testamento, miremos el Antiguo Testamento. Miremos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el Evangelio, encontramos el cumplimiento en Cristo ahora en el Nuevo. Pero no quiere decir que el ser humano ahora solo vive por gracia y que la ley no hace parte de su vida de piedad. Esto no quiere decir eso. Lo que el Señor Jesús quiere clarificar es que la ley no ha caducado y sigue vigente. Lo contrario es que la ley seguirá vigente hasta que el tiempo se haya cumplido, y entonces vendrá el pensamiento y es, ¿cuándo será ese tiempo? ¿Cuándo? Mateo 24, 35, más adelante, el mismo Señor Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es claro que los cielos y la tierra tendrán un fin, como lo hemos venido hablando. Tendrán un fin. ¿Sabe por qué? Porque llegará un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces la ley sigue o seguirá vigente hasta que todas las cosas en Cristo sean restauradas, hasta que todas las cosas en Cristo sean regeneradas. El mismo Señor
en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, en el versículo 28, dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, no está hablando de la regeneración a través del Evangelio, sino está hablando de la regeneración de todas las cosas. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ninguno que diga ser creyente puede afirmar que no debe cumplir la ley o que no debe guardar la ley. Ninguno que diga ser creyente puede afirmar que la ley ya no es para cumplirla o guardarla. La ley sigue en permanencia hasta que todo pase y hasta que el Señor restaure todas las cosas. La ley sigue en permanencia hasta que Cristo vuelva. Después de mirar este primer punto, ahora entremos a lo condicional, a lo práctico. Y es el segundo punto, que tiene que ver con el cristiano y la ley. Lo primero que vimos es Cristo y la ley. Y Cristo clarifica que Él cumplió, que Él completó, ¿cierto? Y ahora clarifica que la ley sigue vigente. Ahora viene lo condicional, el cristiano y la ley, versículos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Después de confirmar a sus oyentes la permanencia de la ley con la frase, porque de cierto os digo, ahora Él mismo quiere llevar a sus oyentes, a sus discípulos, a entender que hay una responsabilidad en la orden de guardar la ley, diciéndoles de manera, como emitiendo un condicionamiento. ¿Sí lo nota? Si usted lee el texto, de manera, como emitiendo un condicionamiento. Un condicionamiento para entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. El creyente debe entender que tiene una responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la ley, y esta se basa en tres situaciones. La primera es guardarla, cumplirla toda. La segunda es enseñarla toda. Y la tercera es hacerla mayor. ¿Sí nota lo que acabamos de leer en el texto? ¿Sí lo nota? Cumplirla, guardarla toda. Enseñarla toda. Y hacerla mayor. Guardarla y cumplirla toda. La permanencia de la ley es total, mas no es parcial. El Señor Jesús está manifestando a sus seguidores que ahora la responsabilidad de guardarla es que se debe reflejar en el creyente el intento de cumplir la ley toda a través de Cristo. El mismo Señor exhortó a los fariseos sobre esto, diciéndoles en Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Seguir diezmando. Sin dejar de hacer ¿qué? Justicia, misericordia y fe. La ley no es parcial, ni se cumple parcialmente. Debemos guardarla y cumplirla toda, pero en Cristo. Y es que vale la pena aclarar
que el único que ha cumplido toda la ley, como lo dijimos hace un momento, es Cristo. No hay ningún ser humano que la cumpla a la perfección, pero recordemos, mis queridos hermanos, que Cristo es nuestra justicia y en Él podemos guardar la ley que Él ya cumplió, que la cumplió por obediencia y por nosotros. Ahora, que Él la haya cumplido no nos exime de intentar cumplirla, no nos exime. Nosotros como creyentes, ahora como cristianos, debemos tener una vida en obediencia a Dios y debemos esforzarnos en la responsabilidad de nuestra santificación. Y en esa responsabilidad debemos aprender o debemos guardar los preceptos éticos, morales, leyes morales y también todas las doctrinas que el Señor de principio a fin ha dejado para su iglesia. Mi querido hermano, la iglesia no es pasiva. La iglesia no es pasiva, tampoco es activista. Pero la iglesia sí se debe mover activamente. Tiene responsabilidad en cuanto a su santificación. Usted y yo hoy estamos aquí porque es el día del Señor. El día del Señor está en la ley. El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento. Y es más, en el cuarto mandamiento dice, recuerda, acuérdate. Porque Él lo había establecido desde que creó el universo. Hoy guardamos el día del Señor. Pero entonces guardo el día del Señor y llego a mi casa y no honro a padre y a madre. O estoy hablando en contra del prójimo, faltando al noveno mandamiento. No, la ley no se cumple o no se debe tratar de guardar parcialmente, es total. Es total. Quiero decirle algo. Hay otra doctrina que se mueve en medio de muchas denominaciones y es el quietismo. Y el quietismo tiene que ver con el pasivismo de la iglesia. Ahora por gracia, entonces ya no hago nada porque ya la gracia está sobre mí. No, mi querido hermano, es responsabilidad, es condicional para el creyente guardar la ley, atesorarla y cumplirla en Cristo Jesús. Dijimos de guardarla y cumplirla toda. Ahora vamos a hablar de enseñarla toda. Cristo dijo, mas cualquiera que los haga y los enseñe. Note que lo primero es hacer, guardarla y cumplirla. Y note que ahora les está condicionando a que no solo debe hacer esto, sino que debe hacer aquello. ¿Y qué es aquello? Enseñarla. Enseñarla. Y enseñarla, ¿por qué? Creo que esto ha sido repetitivo y aquí es donde entramos a entender qué es el Evangelio. Y ha sido repetitivo. ¿Sabe por qué debemos enseñarla? Porque el Señor le ha placido salvar al mundo. Y cuando hablamos del mundo no estamos hablando de la organización, estamos hablando de los elegidos. Salvar a sus elegidos a través de ¿qué? De Cristo. ¿Y Cristo es qué? El Evangelio. ¿Y qué les estaba diciendo Cristo a los que iban caminando con Él cuando se les apareció allí, camino a Maús? Desde el inicio, desde Moisés. El Evangelio lo encontramos desde el Antiguo Testamento, desde la ley y los profetas. Es el cumplimiento de lo predicho en el Antiguo Testamento sobre el Salvador que necesita la humanidad. Note algo que dice el texto, y es que la grandeza en el reino de los cielos les pertenece a aquellos que sean obedientes. No quiero que se piense en la frase, por obras soy salvo. No se piense en eso, porque estamos hablando en Cristo. Pero la grandeza, si usted mira el texto,
en el reino de los cielos les pertenece a aquellos que son obedientes en Cristo. La obediencia solo puede venir de uno que ha creído, que no ponga por poco la enseñanza de Dios. La obediencia solo puede venir de uno que ha oído y que pone en práctica lo que se le ordena a través de la Escritura. Y es que Cristo deja una doble responsabilidad para sus oyentes, sus seguidores. ¿Y cuál es? Que para enseñar, primero se debe ¿qué? Para enseñar, primero se debe ¿qué? Aprender. ¿Cómo voy a enseñar algo que no he aprendido? ¿Cómo voy a enseñar algo que no he aprendido? Para enseñar, primero debo ¿qué? Aprender. Hay una doble responsabilidad en esto. Y además de aprender, debo practicar lo aprendido, que tiene que ver con enseñar. Pero hay algo interesante. Con el ejemplo se testifica. Con el ejemplo y con la forma y manera de vivir se testifica de lo que usted y yo estamos aprendiendo. Hijo, saluda a todos, hijo. Hay que saludar a todos. Es un ejemplo. Pero es la orden, estoy enseñando, estoy educando a mi hijo. Pero salgo del apartamento, salgo del trabajo, salgo de la iglesia, salgo de cualquier lugar y no doy ejemplo en esto. ¿He aprendido? Note el ejemplo tan básico. Pero es que en eso, en la manera de vivir, en lo aprendido, nosotros testificamos de lo que estamos enseñando. Entonces podemos ver esto de esta manera. Aprendamos, vivamos y enseñemos. Aprendamos, vivamos y enseñemos. No enseñe sin primero no pasar por el aprendizaje. No enseñe si usted no testifica de lo que está enseñando. Nos jactamos como iglesias de las enseñanzas doctrinales. Hoy en día, perdóneme que lo diga, en este tipo de iglesias que han surgido en la Reforma, nos jactamos como iglesias de las enseñanzas doctrinales. Nos jactamos que somos bíblicos, que las enseñanzas son bíblicas. Nos jactamos que cantamos himnos con letra bíblica. Nos jactamos de eso. Nos jactamos que le pedimos al Señor que nos ayude a no distorsionar la Escritura. Nos jactamos de eso. Pero déjeme decirle algo, mi querido hermano y amigo. ¿De qué sirve el conocimiento sin ejemplo de vida? Una iglesia no solo es bíblica por lo que expone. Una iglesia no solo es bíblica por lo que expone. Una iglesia es bíblica porque vive lo que expone. Y esa es la palabra de Dios. Ya para cerrar, dijimos de la responsabilidad, de la condición que el Señor ahora emite a sus seguidores. La primera es guardarla y cumplirla toda. ¿Qué? La ley. Enseñarla toda, bajo el principio de aprender, vivir y enseñar. Ahora, el versículo 20 nos deja ver algo en lo condicional para los seguidores de Cristo y es hacerla mayor. ¿Hacer mayor qué? La justicia de los cristianos. Y hace una comparación. Si la justicia de un cristiano, de uno que ha creído, no es mayor que la de los religiosos, que la de los legalistas, entonces no entrarán en el reino de los cielos.
¿Por qué dice eso, pastor? No, eso lo dice el texto. Y lo dijo el Señor Jesús. Mire el versículo 20. Eso lo dice el texto. Aquí en esta parte el Señor Jesús hace una comparación entre la justicia de los fariseos y escribas con la justicia, obediencia a la ley de los creyentes, con la justicia cristiana, por así decirlo. Era muy común que los fariseos y escribas se contentaran con la obediencia formal y externa de la ley. Era común, porque ellos preferían las primeras sillas, porque ellos hacían oraciones en las esquinas para ser escuchados, porque ellos tocaban trompeta cuando daban limosna para ser alabados, porque ellos tenían apariencia de piedad, pero sus corazones eran oscuros. Y ahora Jesús está diciendo que la ley está por encima de eso. ¿Y quiénes son los encargados de hacer esto? ¿Quiénes son? Sus seguidores. Sus seguidores. Jesús enseña que la obediencia a la ley es más que esto, porque el Señor conoce los corazones y las intenciones de cada uno. Ay, qué pereza ir hoy a la iglesia. Pero bueno, vamos porque mi papá me ordena. O vamos porque si no, esos pastores que están allá en la iglesia nos miran serio el jueves que vayamos a la oración. No. ¿Acaso en eso hay algo de diferencia con lo que hacían los fariseos y los escribas cuando daban limosna? Cuando hacían oraciones en las esquinas. Note que es un acto legalista, porque el Señor es el que mira los corazones. Lucas 16:15 nos registra algo de esto. Entonces les dijo el Señor Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pastor, hoy no voy por esto. Pero yo le contesté a mi padre porque es que él me habló así. Y nos justificamos delante de los hombres. Pero miren lo que dice, sigue diciendo: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y ese es el punto, que la ley debe estar por encima que la práctica legalista, porque la obediencia, mi querido hermano creyente, discípulo de Cristo, la obediencia debe salir de un corazón transformado, renovado, puro, regenerado. Por eso el Señor decía a través del profeta Jeremías en 31:33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y es que Dios transforma nuestros corazones cuando el Evangelio llega a nuestras vidas. Por eso, mi querido hermano, la justicia del cristiano debe ser mayor que la justicia del legalista, porque Dios ha transformado verdaderamente el corazón y porque su espíritu reposa en el creyente. Pero esto lo vemos desde el Nuevo Testamento. No, mire el antiguo, Ezequiel 36:27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, ley, y los pongáis por obra. Es por eso que nuestra obediencia se debe ver reflejada en una convicción firme. Convicción firme, óigame bien, iglesia, no legalista, no por cumplirle al hombre. Convicción firme, firme. ¿De qué? De nuestra fe. Una convicción firme. Usted y yo no venimos a la iglesia por cumplir al hombre, por llenar sillas y porque la iglesia se vea más llena. Si es por eso, mi querido hermano, déjeme decirle que está en el lugar equivocado.
Usted y yo venimos a la iglesia, guardamos el día del Señor, honramos a Dios, honramos a nuestros padres, guardamos las doctrinas bíblicas, es porque tenemos convicción de nuestra fe, una convicción firme. Usted y yo venimos a las reuniones de oración, es porque sabemos que la iglesia debe perseverar en la oración, porque es convicción firme y porque es lo que sostiene a la iglesia. Usted y yo no venimos bajo la ley legalista. La ley cristiana debe ser mayor que la ley legalista, porque nuestro corazón ha sido transformado. Usted y yo hacemos todo esto es para que Dios sea glorificado, exaltado, alabado, y esa obediencia solo proviene de uno que tiene el Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios es uno que es creyente, uno que ha nacido de nuevo. Si la intención de mi corazón es guardar las normas y la ley y la doctrina para ser más reconocido entre los hombres, para tener más consentimiento de los hombres, para ser más aplaudido por los hombres, estamos practicando la ley legalista. Si usted y yo servimos en la iglesia para que nos digan cómo está de bonito, cómo está de bien vestido, venga, lo aplaudo, cómo dejó de lindo todo esto, está actuando bajo la ley legalista. Mientras que si la justicia nuestra, la ley cristiana, es para exaltar y glorificar el nombre de Dios, sin importar cuántos hombres legalistas se levanten en su contra o en nuestra contra, verdaderamente estamos haciendo nuestra justicia más que la justicia de los fariseos y escribas. Ya para cerrar con esto, cierro, quiero decirle algo. Si recuerda lo que dije al inicio, que el Señor Jesús en esta parte del sermón habla en primera persona, ¿sí lo recuerda? ¿Saben por qué? Porque esto Él lo hace para colocarse como ejemplo para los creyentes. Para colocarse como ejemplo para los creyentes. Para testificar de que fue obediente al Padre, de que vivió y de que enseñó. Es porque Él tuvo un espíritu humilde de conocer, de vivir, de enseñar, para testificar a sus seguidores de que sin Él, óigame bien, sin Él es imposible ser obediente, guardar y cumplir las doctrinas, la ley y todo lo que Él nos ordena. Sin Él. Por eso, mi querido hermano, es en Cristo. No es sin Cristo, porque seríamos antinomianos. Y aún hay muchos que creen que están en Cristo, pero no lo están. Ya vimos el pasaje, no lo están, porque vivir sin ley es como si hubiesen quitado la ley y ahora están viviendo solo por gracia. Que el Señor nos ayude, mi amada iglesia, a ser obedientes y a entender que la ley sigue vigente. Oremos.